voy a hablar de varios intelectuales en el ámbito del pensamiento, sobre todo de la psicología, de un matrimonio que creó la teoría de la Gestalt. Bueno, la teoría de la Gestalt sería la teoría gestal, terapia que la voy a también a definir dentro del pensamiento. Un ejemplo, bueno, el matrimonio era un alemán, lo que pasa es que vivieron sobre todo la figura hombre en Estados Unidos, donde falleció, estuvo con su mujer y verdad que su mujer se marchó otra vez de nuevo a Europa, Alemania, donde habían nacido ambas figuras. Un ejemplo en Estados Unidos también y algún ejemplo en España relacionado con el ámbito de la televisión, de lo militar dentro de lo marino y definiciones como alienígenas, por ejemplo, o psicología experimental, analítica. La introversión es un rasgo de la personalidad en la que la persona dirige su atención hacia su mundo interior de pensamientos y sentimientos. Quienes son introvertidos obtienen energía a solas y suelen preferir ambientes tranquilos, conversaciones profundas y grupos de pequeños amigos. Alguien que es introvertido es una persona que da mayor importancia a su mundo interior, es decir, en torno a los pensamientos o los sentimientos, y prefiere estar solo porque recupera la energía propia, quiere estar en ambientes tranquilos, en conversaciones que sean profundas y un grupo reducido de amistades. La extroversión es un rasgo de la personalidad que se define por la tendencia a orientar el interés hacia el mundo exterior, la sociabilidad, la expresividad y la obtención de energía a través de la interacción con otras personas sin entorno. La extroversión es todo lo contrario. Una persona extrovertida es aquella que es extrovertida, quiere decir que se lleva muy bien con todo el mundo y quiere bullicio, movimiento, y la gente que es, las personas más introvertidas quieren más tranquilidad. Eso no quiere decir ni que sean más raros ni más. Sobre todo a la gente que dicen que rara es aquella que le cuesta relacionarse o que es introvertida. Siempre, no sé por qué tenemos en España esa manía, y es que somos así, de que si te cuesta sociabilizar es que ya tienes tal problemas. Así somos en España. Yo no sé, en Europa es algo diferente por otro estilo también de vida que hay, pero en nuestro país es que es la manera de entender todo de a lo negativo. Si eres extrovertido es positivo, si eres introvertido es negativo. Entonces, de verdad, yo no sé si la sociedad es porque somos así o nos gusta ser así, pero España tiene un problema muy serio como sociedad en conjunto, sobre todo por las etiquetas que tenemos y las formas envidiosas que tenemos más que el resto de Europa, y eso que Occidente es igual, y Europa también. Pero bueno, esa manera de verlo es así. Introvertidos, personas, son extraños. No son, como se diría, gente de fiar. Extrovertidos, son normales, son divertidos y son gente de fiar. Así es como se sería la calificación en nuestro país. Pero bueno, la vida, cada forma de entender, pues es demasiado compleja, como digo yo, en torno a la vida de cada persona o su propia manera de entender su propio yo, su consciente. Un sátrapa es un antiguo gobernador de una provincia de Persia, aunque hoy en día este tipo de término se utiliza como un insulto a alguien que manda con abuso de poder y a su vez porque vive con mucho lujo, actúa con una astucia, pues algo parecido, por ejemplo, a un déspota. Es la persona que manda de forma injusta, dura y mandona. Por ejemplo, un sátrapa es aquella persona que hace, pues manda a su semejanza y hace, pues, vive muy bien, con mucho poder, vive demasiado bien, actúa con gran astucia, pero el problema es que este tipo de término antiguamente era para un gobernador de la provincia de Persia, hoy en día es un insulto. Va a resumirlo así lo que significa el término el sátrapa. La psicología animal o etología clínica estudia la mente y el comportamiento de los animales desde un punto de vista científico. Busca comprender cómo aprenden, sienten y reaccionan las diferentes especies para mejorar su bienestar y entender los lazos con la conducta humana. ¿Qué pasa con la psicología animal? Es justo el estudio de cómo los animales aprenden, sienten y reaccionan ante las circunstancias que tienen en lo que sería un animal. Y luego la relación que hay, sobre todo por los animales domésticos y todo lo que existe hoy en día, entre esa relación que hay entre los animales domésticos y el ser humano. ¿Cuál es la relación? ¿Qué cercanía hay? ¿Qué no? Bueno, pues esa
manera de entender que en realidad al final la psicología animal o etología clínica sería casi el estudio científico de cómo es el comportamiento, sentimientos y reacciones de las propias especies. La etología es la rama de la biología y la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales y de los seres humanos en el medio natural o bajo condiciones de laboratorio. Su objetivo principal es comprender las conductas innatas y aprendidas, así como funcionan en la supervivencia. Eso sería la etología, es estudiar ya el conjunto de seres vivos. En realidad son los animales y los humanos. Y cómo se desarrollan o desenvuelven en un medio natural o bajo condiciones de laboratorio. El objetivo al final principal en torno a este término es comprender las conductas innatas y aprendidas, así como funcionan en la supervivencia las diferentes especies animales y sobre todo las personas. Eso es el ámbito de la teología, que al final es muy parecido a la psicología animal. Lo que pasa es que la psicología animal es el estudio centrado en los animales. La etología es el estudio centrado en el conjunto de animales y humanos para ver cómo se desarrollan y desenvuelven en un ámbito natural o en el ámbito del laboratorio, porque se llevan a cabo eh, en forma en laboratorio en torno a los humanos, por ejemplo, por parte de los científicos, para llevar a cabo en el futuro mejores condiciones para evitar pues, que se propaguen muchas más enfermedades que existen en la actualidad. Y a lo mejor con un simple fármaco, como están llevando a cabo muchos científicos, pues pueden ayudar a que se eviten pues, un montón de fallecimientos porque tengan pues, diferentes tipos de problemas las personas, por ejemplo, como hoy en día, con diferentes términos que surgen, entre ellos tumores y otras cosas que son muy peligrosas pues, para nuestra especie. Y la psicología animada, en cambio, se refiere al uso de dibujos animados, animaciones o técnicas visuales para explicar conceptos psicológicos o trataremos de eso más. La psicología animada se basa en la ayuda de poner algo animado, dibujos, para intentar llevar a cabo cómo reaccionan los humanos a través de sus emociones. La ecopsicología es una disciplina que une la psicología y la ecología. Estudia cómo la salud mental de las personas depende de su conexión con el entorno natural y afirma que el ser humano y la naturaleza forman una sola red de vida. La ecopsicología es unir dos ramas. Por un lado, la psicología y la ecología y cómo esa salud mental afecta a la conexión del entorno natural y afirma cómo el ser humano y la naturaleza siempre están unidos bajo una red, porque al final el ser humano es biología, es ciencia y está relacionado con el resto del entorno natural en el que vive, aunque hoy en día ya se han convertido en urbes y son urbanizaciones porque ya se vive pues, en lugares, la gran mayoría sobre todo, las ciudades más importantes, en pisos, chalés, en una serie de inmuebles que viven pues, las personas, por ejemplo. Eso no quiere decir que al final la ecopsicología esté relacionada con el ámbito de toda la salud mental que pueda afectar al entorno natural con respecto al ser humano. La psicología arquetípica es una corriente de la psicología creada a partir de la psicología analítica del psiquiatra y sobre todo psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung y desarrollada por James Hillman. Estudia los patrones universales, imágenes y mitos del inconsciente colectivo que moldean las emociones, la conducta y la cultura humana. La psicología arquetípica lo que llevó a cabo es el estudio de la psicología analítica del propio psiquiatra suizo y psicólogo Carl Gustav Jung, que la desarrolló más adelante el psicólogo estadounidense James Hillman, con el objetivo de llevar a cabo un estudio de los patrones universales, imágenes y mitos del inconsciente colectivo que moldean las emociones y la conducta humana, con el objetivo de ver cómo se desarrolla esa estructura en nuestras mentes, por ejemplo. La astrobiología es una ciencia interdisciplinaria que estudia el origen, la evolución, la distribución y el futuro de la vida del universo, abarcando tanto la vida en la Tierra como la posible existencia de vida extraterrestre. La astrobiología lo que se encarga es de estudiar pues, el origen, la evolución, la distribución y el futuro de la vida del universo. Aparte de que estudia el ámbito de de la vida en la Tierra, es decir, la vida real, pues si hay una posible existencia de vida terrestre también. A partir de ahí, los términos extraterrestre, alienígena y alien son términos sinónimos que describen cualquier forma de vida cuyo origen no es la Tierra, proviniendo del espacio exterior o de un entorno ajeno a nuestro planeta. Esos serían los términos. Es decir, algo que está más alejado de la visión real a través del mundo de los sentidos, por ejemplo. Eso no quiere decir
que sigan estudiando si hay extraterrestres por parte sobre todo de Estados Unidos y de las principales potencias mundiales. Y la etimología de extraterrestre viene del latín extra, que es fuera de, y terrestres es de la Tierra. El significado literal es fuera de la Tierra. Eso sería así. La etimología de alienígena deriva del latín alienígena, formado por alenius, ajeno, extraño, extranjero, y ginnere es nacer u original. El significado significa nacido en otra parte o ajeno a este mundo. Y la etimología de alien, que viene de alienígena, es del inglés, con el mismo origen latino, alenius, aunque en ese idioma también se usa para referirse a personas extranjeras. Alguien que es un alien es aquella persona, sobre todo en el ámbito anglosajón, inglés, la cultura o el idioma británico, inglés, es como una persona que es extraña. Pues así sería un alien. Eso no quiere decir y esto es la explicación de yo siendo historiador, de que si a una persona le cueste más o no relacionarse, no tiene nada que ver con este tipo de conceptos. Porque hoy en día debe ser que la cultura del siglo actual es, si hablas poco o no te gusta hacer nada, es que eres raro, extraño, pues eso, te consideran así, y sobre todo más en España. Pero bueno, oye, la situación en nuestro país es así. El narcisismo es un rango de la personalidad, un trastorno psicológico caracterizado por un amor excesivo hacia uno mismo, una necesidad constante de admiración, un sentido exagerado de la propia importancia y una falta de empatía hacia los demás. Su nombre proviene del mito griego del Narciso. Gente que es narcisista o el narcisismo en sí es una manera de entender que es un rango de la personalidad de cada persona o que tenga a lo mejor un trastorno psicológico en el cual él se cree por encima de los demás. Y como los demás da igual, pues así pasa que eso es un rango muy peligroso. Eso no quiere decir que la estructura de las personas bueno, seamos de alguna manera o tengamos a veces este tipo de comportamientos, sabiendo de nuestra forma de pensar. Parece que queremos controlarlo todo, queremos controlar al resto, queremos todo, todo, todo para nosotros. Y de verdad, a veces, y esto más lo digo no en el ámbito familiar ni nada, es de reciprocidad o hay que hacer una cosa recíproca por todos, porque bueno, la familia y tal, y al final los amigos, pues bueno, siempre se va a apoyar en todo. Y el problema es, el narcisismo es mucho más constante y de manera más peligrosa en el ámbito del amor. Porque entender que parece ser que queremos tener el amor de la otra persona, ser cursi y tal, está guay. Yo, de cuando, por ejemplo, alguien te gusta y decir todo, porque siempre hay que decirlo. Lo que pasa es que, claro, es verdad que nunca hay que entender este tipo de al amor como si puede ser relacionado con las películas, las series, ¿no? La vida es una cosa, las películas y las series son otra, aunque pueden tener relaciones, pero con la vida real en torno a diversos temas, pero nada tiene que ver con esa estructura, porque primeramente el narcisismo está relacionado con el ámbito de la personalidad de cada persona, es un rango, y eso se estudia por parte de la psicología, para dejarlo más o menos claro. Y el narcisismo es creerse que todo tiene que ir a ti, a ti, a ti y el resto lo demás. Es como, por ejemplo, lo de la expresión yo, mi, me, conmigo, que sería eso. Yo, mi, me, conmigo, pues todo para mí y el resto da igual. Da igual. Así pasa que España es muy individualista y claro, el problema es que el 99% de las personas somos así y nuestro comportamiento es así. Pero hay un 1% que merece demasiado la pena por muchas cosas. Y lo dejo así, tirando más o menos. La psicología humanista es una corriente que estudia al ser humano como un todo integral, valorando la experiencia subjetiva, su libertad y su potencial innato para el crecimiento personal y la autorrealización, posicionándose como la tercera fuerza frente al psicoanálisis y el conductismo. Hablar de la psicología humanista es centrarse más o menos en la persona y ver primero su estudio completo. Por un lado, la experiencia subjetiva, lo que haya vivido él personalmente, no lo objetivo, sino lo suyo de la subjetividad. La libertad que él vea que tenga, el potencial innato que se vea y que el propio paciente pueda creerse que le ayude incluso el especialista a realizar. ¿Para qué? Para tener un crecimiento personal y una autorrealización bastante positiva en el futuro. La terapia gestal se basa en la suposición holística de que el ser humano refleja la unidad inseparable de sus aspectos corporales, mentales, psicológicos y sociales, y necesariamente que cada persona está inextricablemente entrelazada con su entorno interpersonal y ecológico. Al final la teoría de la gestal es como entender
de todo lo que se refleja a través de la unidad inseparable de sus aspectos. Todo ser humano tiene una serie de aspectos corporales, mentales, psicológicos y sociales, y necesariamente todo el mundo tiene que estar entrelazado de forma interpersonal y en el ámbito ecológico debido a la estructura del medio ambiente. Entonces, ¿cómo entenderemos la terapia de la Gestalt? Como entender de que cada persona es única, pero que a su vez tiene que ser necesaria el ámbito de la compañía. Aunque claro, ¿qué compañía también? Porque hoy en día en España existe mucho la individualidad. Pero bueno, es algo que es una vergüenza y esto es mi opinión. A lo mejor yo estoy muy equivocado, pero estoy dando una opinión. La psicología analítica o psicología compleja es una corriente de la psicología profunda creada por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung en la primera mitad del siglo XX. Se enfoca en unir la mente consciente y la inconsciente para lograr el desarrollo personal y la salud mental. ¿De qué se encarga la psicología analítica? De llevar a cabo un enfoque de unión entre nuestra mente consciente y la que no es consciente. El objetivo de que haya un desarrollo personal positivo y que ayude a la salud mental. Como el objetivo al final de la psicología analítica es ayudar a que la persona vaya creciendo poco a poco en sus metas y en su personalidad propiamente dicho. La psicología experimental es una disciplina científica que estudia los procesos mentales y el comportamiento mediante el método experimental, manipulando variables para encontrar relaciones de causa y efecto. Utiliza participantes humanos y animales en entornos controlados en laboratorio. ¿De qué se encarga la psicología experimental? De llevar a cabo un estudio de los procesos mentales y el comportamiento mediante ese método experimental. Es verdad que se van manipulando una serie de variables con el objetivo de ver y encontrar las relaciones de causa y efecto. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de experimentos, pero que normalmente están muy controlados y son específicos y muy importantes. Para ver cómo es la estructura, si se participa en un encuentro de humanos, para ver cómo se puede llevar a cabo este tipo de psicología experimental. Se experimenta con X personas o con X animales para que en el futuro pueda realizarse una serie de medicamentos que puedan solucionar muchos problemas, que no lo van a solucionar todos, eso está claro. La psicología existencial es un enfoque terapéutico y filosófico que se concentra en la condición humana, la libertad, la responsabilidad personal y la búsqueda de sentido. En lugar de ver los problemas como enfermedades mentales que hay que curar, los entiende como crisis naturales entre los grandes dilemas de la vida. ¿Qué es el existencialismo? Esa corriente filosófica de que los propios intelectuales se enfrentan al mundo, pero ven que el mundo es muy complejo, es complicado, hay muchos tipos de problemas. No es la vida que a lo mejor piensan llevar a cabo los intelectuales, pero que se enfrentan a ello con el objetivo de ver que hay una manera de entender que cada persona es libre independientemente de sus decisiones que toman. Pues la psicología existencial es algo parecido. Lo que pasa es que la psicología existencial se centra más en la curación de la mente. Entonces, en vez de decir que son problemas de enfermedades mentales que hay que curar, lo que se lleva a cabo es el término como crisis naturales ante grandes dilemas que puedan sufrir las diferentes personas que puedan tener este tipo de trastorno en el ámbito de la psicología existencial, por ejemplo. Jean Riboll fue marino, explorador y oficial naval francés. Como líder hugonote, exploró la costa sureste de Norteamérica en 1562 y fundó el efímero puesto avanzado de Charles Fort en Carolina del Sur. Y en 1565 fue capturado y ejecutado por las tropas españolas que estuvieron lideradas por el militar español Pedro Menéndez de Avilés y que además se está hablando de la ciudad de San Agustín, que fue la primera ciudad española que se fundó en Estados Unidos. Ninguna otra de carácter europeo se fundaron antes que la española, sino que se fundaron posteriormente a la nuestra. El término junguiano se refiere a todo lo que pertenece o se relaciona con la obra, las teorías y la corriente de pensamiento del médico, bueno, en realidad sería del médico psiquiatra o del psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que define una visión de la psique que va más allá del psicoanálisis tradicional. Es decir, Carl Gustav Jung lo que habla es de un experimento todavía de la psicología analítica de ir más allá de lo que hablaba el psicoanálisis, que era un estudio de la mente y de analizar, por ejemplo, el cuerpo humano. Bueno,
Y entonces Carl Jung, que recoge muy bien las ideas de Freud, pues él las lleva a cabo mucho más complejas debido al estudio también que hace con Sigmund Freud para entender cómo es el pensamiento de cada persona. Fritz Perls fue médico, neuropsiquiatra y psicoanalista estadounidense de origen alemán, porque él nació en Alemania, fue el creador junto a su esposa Laura Posner de la terapia Gestalt, y debido a su origen judío y a su vinculación con la Liga Antifascista, abandonó el país, Alemania, cuando subió el nazismo al poder en 1933 y cuando Hitler subió al poder en aquel año, pues muchos de los intelectuales que estaban cercanos a contrarios al pensamiento fascista o eran judíos de origen, pues muchos de ellos se marchaban al otro lado del charco con el objetivo de evitar represalias por parte del régimen alemán que iba a perseguir a gente inocente. Jane Hillman fue psicólogo y analista junguiano estadounidense, representante principal de la Escuela Arquetipo en Psicología Analítica. Él estudió en el C.G. Jung Institute Zurich y desarrolló la psicología arquetipo, y el propio James Hillman fue el que recogió la psicología arquetipo a través del pensamiento de Carl Gustav Jung y bueno, pues desarrolló su continuidad dentro del pensamiento junguiano. Laura Pels fue psicóloga y psicoterapeuta alemana, quien estableció junto a su marido, psicólogo, bueno, en realidad más era un neuropsiquiátrico y psicoanalista alemán, aparte de médico, Fritz Pels, la Escuela Terapia Gestal de Psicoterapia. Ambos fueron los que fundaron este tipo de escuela, con el objetivo de ayudar y entender el pensamiento. Darío Barrios fue cocinero español destacado. Además, él participó en realizar un programa de televisión relacionado con la cocina, que se llamó Todos contra el Chef, que se televisó en la cadena de Cuatro, que es muy conocida aquí en España. Y además, Darío Barrios tuvo un accidente porque era aficionado a los saltos, que por cierto, en la película La Fiera, ahí que eso es una película además real, ahí se cuenta durante casi 2 horas, o alrededor de 2 horas, alrededor no llega, por la vida de 4 figuras que, bueno, pues, uno murió por saltos y lo que hicieron y, bueno, pues al final ese tipo de película fue muy importante, sobre todo para entender la vida de estas figuras que se dedicaron al ámbito del salto por, diríamos, no por hobby, sino por casi eh, también tener una vida diferente a la que realizaban ellos y por tener, pues, dando representación en este tipo de formas deportivas, por ejemplo. Fernando Villamil fue marino de guerra español, se destacó por ser el creador del concepto moderno de destructor naval al diseñar y promover la construcción del destructor. Considerado el primer buque de este tipo en la historia marítima y fue en España. Y fue en nuestro país y a partir de ahí el resto de países europeos imitaron hizo el propio Fernando Villamil. Desgraciadamente murió en la guerra de 1898, pero bueno, pues hoy en día este término fue gracias a España y no gracias a Europa, como todo se cree y todo es así, sino que somos al final en muchas cosas pioneros, pero ¿qué pasa cuando eres pionero en España? Que la cultura y la ciencia importa muy poco. Vete a lo mejor a cualquier país de centro o norte de Europa y allí se da mayor importancia a la cultura y a las ciencias. España no es un país que tenga interés ni en la cultura, ni en las cosas, por ejemplo, a lo mejor de las redes sociales, ni nada, porque hay otro tipo de interés. Es verdad que cada cual pues, tiene su propia opinión, pero yo con ello finalizo y comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito, nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.